Sí, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Mundo Obrero, la realidad de nuestro país visto a través de los ojos de la clase trabajadora. En el programa de hoy debo comenzar por hacer una corrección de un error que he venido cometiendo a lo largo casi de un año. Al comenzar este programa, les habla Erasto Sayas Núñez. Yo soy el administrador de la Unión General de Trabajadores y he entrado como bateador emergente en el programa ante una ausencia temporera que tuvo el compañero Rafael Santiago, que es el que normalmente hacía nuestro programa, y poco a poco hemos tenido que tomar la batuta del mismo, pues porque el compañero Rafi ha tardado un poquito en recuperarse, aunque afortunadamente para nosotros ya en el programa pasado dio muestra de que está listo para volver a la carga. En la tarde de hoy, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a los compañeros Agustín Matos, delegado general en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y al compañero Wilfredo Quiñones, quien es miembro de nuestra Junta de Directores y también es delegado delegado alterno en el Departamento del Trabajo. Y la presencia de estos dos compañeros obedece a que, lamentablemente, porque no hay otra manera de introducirlo, el Departamento del Trabajo es tierra de nadie, aparentemente en este momento. Allí se suceden una serie de eventos que son totalmente incompatibles con lo que debe ser la realidad de una entidad gubernamental cuyo fin, propósito y objetivo debe ser el bienestar, la defensa de los derechos de la clase trabajadora puertorriqueña. Y realmente eso no es lo que ocurre allí en este momento. Le damos la bienvenida y las buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, comencemos inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede en el Departamento del Trabajo? Que nadie expresa satisfacción, tanto cuando van a recibir servicio los usuarios del servicio, como los compañeros nuestros que trabajan allí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como dijo el compañero, mi nombre es Agustín Mato, delegado general de la Unión General de Trabajadores en el Departamento del Trabajo. Le comentaba al compañero antes de que comenzara el programa, de que podíamos tomarnos más de 2 horas hablando acerca de realmente, por tratarlo bien, el desastre que existe en el Departamento del Trabajo, donde hay una persona que se llama secretario del Trabajo, pero no cumple su labor ministerial como secretario del Trabajo, atendiendo ni los reclamos ni asuntos que competen a la empleomanía de aquí del departamento, como también hemos visto que a través de todo el país realmente se distancia mucho de lo que son los reclamos de la clase trabajadora. Son muchos, varios los casos, y de eso pues estaremos discutiendo varios en la tarde de hoy. Wilfredo. Yo pienso que el desastre que hay es esa falta de la ausencia de un secretario, de un líder en la agencia. O sea, estamos hablando de una persona que de momento dice unas cosas y de momento no se desaparece, uno no lo ve, uno pide pues, una cita, una reunión, nunca está disponible, y eso es algo que se ha venido sintiendo desde el principio que comenzó, que pues, básicamente era desaparecido en el Departamento del Trabajo. Es un funcionario invisible. Eso es correcto. Totalmente. Nosotros, cuando comenzó este secretario en el departamento, hicimos los acercamientos como sindicato para discutir aquellos asuntos que nos competen a todos nosotros. Entre ellos podemos mencionar un plan de clasificación que dejó la pasada administración, el cual no concluyó la pasada administración, lo dejó para los efectos casi completos, y al día de hoy es enorme la cantidad de dinero que se ha llevado una compañía y el plan nunca se llevó a cabo. Han evadido el discutir este tema con nosotros, el sindicato. Siempre traen excusas. A partir ya más de un año lleva que el secretario pues
había comenzado unas reuniones y la dejó de llevar a cabo también. En lo personal, llevo desde el mes de enero, donde se entró el receso, nosotros le pedí una reunión, en la cual no me la ha concedido y tampoco lo hemos visto. Yo no puedo decir que yo he visto al secretario en el departamento. Hay personas que mencionan que lo han visto, les doy un aplauso, ¿verdad? Y aquellos que tengan ese privilegio, si es así, hay algunos. Pero nosotros, para atender los asuntos que competen a la clase trabajadora del Departamento del Trabajo, el secretario es ausente, es invisible, no se ve realmente. Las veces que el secretario también ha confirmado reuniones con nosotros los delegados, de momento de la nada la reunión se cancela, se dice que se va a dar más adelante otra reunión y llevamos casi un año esperando por la reunión. Y las reuniones con los funcionarios en quien él delega, ¿tienen poder o capacidad para tomar decisiones y resolver los asuntos? Creo que muy poca, porque si la segunda persona que está al mando en el departamento hizo un memo con la semana de julio y él llegó y sin ninguna razón lo eliminó solamente porque Ocalar no lo había aprobado, cuando esa persona había dado una explicación justa dentro de ese memo, yo creo que si es la segunda persona al mando y no tiene ningún tipo de poder y él se lo quita, imagínate los otros compañeros. Nosotros creemos en realidad que allí el mando se lo transfieren cuando le conviene. En momentos dados se le atribuye al secretario, pero como está invisible, está ausente, pues nunca se resuelve realmente. Y en otros casos, pues tenemos personas tomando acciones a diestra y siniestra, alocadas totalmente. Y cuando se pide que presenten por qué están tomando estas decisiones y qué autoridad tienen, pues entonces dicen que hay que reunirse y verlas con el secretario, pero se queda todo ahí porque el secretario nunca existe, no está. O sea que en términos generales hay una total parálisis en términos de los asuntos que competen a los trabajadores del departamento, porque si no hay nadie que tome decisiones, todo se queda en el aire. Nada ocurre. Lo más, perdonando al compañero Wilfredo, y él va a aportar también con relación a esto, lo más grande, una de las cosas más grandes que se ha visto es que nosotros hemos pedido al secretario que terminemos unos puntos que teníamos pendientes en la negociación colectiva, la cual todavía el día de hoy no se ha dado. Habíamos dejado pendiente para discutirlos luego y luego será no sé cuándo, porque ya esto está ley de que él se vaya y gloria a Dios por ello, y todavía el secretario no responde a estos reclamos. Es algo triste porque recuerdo que pues siempre en las negociaciones ellos se ponen pues a llorar y tienen problemas para decir pues no hay dinero, pues si no hay dinero no hay dinero. Pero eso fue sencillo, le dijimos pónganlo por escrito, y yo digo, no, eso es sencillo, yo hago una carta y la pongo por escrito. Nos reunimos 2 veces más y llevamos casi un año esperando esa carta. Y nunca el secretario ha tenido el valor de lo que dijo en su palabra en esa reunión, ponerlo en papel. Y la apertura de su presupuesto y su distribución presupuestaria, la ha puesto sobre la mesa en algún momento mientras hace el lloriqueo. Bueno, habría que ver a quién se le va a preguntar, a quién nos podría contestar a esta pregunta, porque las personas que se supone que son los que llevan en los libros allí, las libretas, por así decirlo, como dice el compañero aquí Wilfredo, la chequera, realmente cuando uno le hace una pregunta relacionada a lo que se supone por lo cual él está cobrando, que él está devengando un salario por atender esos asuntos, él dice que no tiene conocimiento. Patinan. Él no tiene conocimiento sobre esto. Y entonces le preguntamos nosotros, pero ¿a quién podemos preguntarle? ¿Quién nos puede dar cara con relación a esto? Habla ya sea con otra persona que tampoco tiene, porque allí ni director de recursos, la directora de recursos humanos, que funge como también en ocasiones como secretaria del trabajo, no tiene esa capacidad, esa autoridad para hacerlo, y él pues se escuda tras ella, y esto es pasándose la papa caliente. Wilfredo, ¿y realmente hay chavos o no hay chavos? ¿O en qué se gastan los chavos? Bueno, yo te puedo decir que dando un ejemplo aquí de algunos
casos, tengo a la compañía del supuesto plan de clasificación, que llevan ya casi 4 años trabajando con él, que a lo último dicen que sí, pero que no. Pues esa compañía, desde el 2013 hasta ahora el 2016, ha tenido 6 contratos con el Departamento del Trabajo que suman un total de $380,000. Eso es solamente ese renglón de esa Pero y compañía. ese plan de clasificación, de reclasificación y retribución, no se había quedado hecho de antemano. Sí, se le había pagado a otra compañía, pero aparentemente hubo unos errores y tuvieron que contratar una nueva compañía para corregir esos errores, que pues parece que los resultados han sido flojos porque llevan 4 años. Yo creo que eso es un récord Guinness del plan de clasificación. Y si le suman los 4 anteriores, Llevamos 8 años. Tenemos otro ejemplo, aquí por ejemplo en publicidad, tenemos que se han gastado entre 4 contratos de la compañía Arteaga un total de $900,000. Y la compañía JA Consultores un total de $564,000. ¿y a qué se dedica esta compañía de Los JA? contratos que especifican aquí el tipo de servicios son servicios de publicidad, de relaciones públicas y consultoría administrativa. Eso equivalen a $1,466,000 entre publicidad y servicios de relaciones públicas. Para una persona que es totalmente invisible. Exactamente, no sé qué relación pública tiene. Y no tan solo invisible, no tan solo para los trabajadores del departamento, invisible para la sociedad puertorriqueña. ¿O es que el contrato es para pagar la invisibilidad? El contrato debe estar ahí, Erasmo, de verdad. Es para evitar que alguien pueda verle, para evitar que él de cara y atienda lo que debe atender como secretario del trabajo, porque no solamente es con nosotros, realmente aquí nosotros tenemos el ejemplo donde otros sindicatos también han tenido dificultad. Por ejemplo, la UIA estuvo en el departamento, allí hubo un paro de unos días y él no estaba, él estaba ausente, él no daba cara. Y otros más, por cierto, los árbitros del departamento del trabajo han tenido una dificultad donde se le ha impuesto unas medidas disciplinarias de suspensión por unos días por algo que ellos pretenden que los árbitros lo hagan, lo que lo están haciendo de otra manera. Y él no está allí, él no tomó unas medidas para atender este asunto. Quiere decir que, y esto se afecta, realmente que se afecta es el pueblo de Puerto Rico, porque los demás sindicatos y las personas que están buscando los servicios allí, ante estas suspensiones, los casos tienen que suspenderse también, tienen que suspenderse vistas, y esto es de verdad, esto es un desastre. Ante esa situación, medidas que hayan tomado los trabajadores, medidas, acciones que podamos esperar. Nosotros realmente estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con esto y estamos aquí, por eso estamos llevando y trayendo, levantando esta voz de alerta en esta tarde de hoy con relación al desastre que existe, que ha creado el licenciado Vance Thomas en el Departamento del Trabajo. Nunca antes visto, no está hablando de una persona que tenga 3 años o 4 años trabajando en el departamento. ¿Cuántos años llevas allí? Yo llevo sobre 25 años trabajando en el Departamento del Trabajo y nunca antes, nunca en la historia de nuestro departamento habíamos visto una cosa como esta, donde realmente se hacen a oídos sordos los reclamos de los empleados, y el que está escuchando, que tiene y que ve casos en el Departamento del Trabajo, puede dar fe de lo que se está diciendo es cierto. Definitivamente en el Departamento del Trabajo la situación no pinta de forma agradable, ni siquiera satisfactoria para lo que se refiere a la atención de las necesidades de los empleados del departamento y de la gente que acude allí a buscar servicios. Otro de los elementos que se ha señalado críticamente sobre el secretario del Trabajo ha sido su ninguna intervención en las diferentes situaciones. Acabas de mencionar la de la UIA. Correcto.
en múltiples ocasiones se le ha requerido que él, que participó durante el proceso de negociación de la Ley 66 con el grupo de sindicatos que negoció, se le ha pedido a él que intervenga para hacer cumplir al gobierno parte de los compromisos que no ha cumplido. Por ejemplo, los informes económicos que el gobierno debía suministrarle periódicamente a los sindicatos sobre la situación del país, nunca se cumplió. Se recabó de él su intervención para que coayudara a que esa información necesaria para el día a día de los trabajadores organizados sindicalmente se proveyera. Nunca él estuvo disponible para intervenir a favor de los trabajadores. No sé si esa es la conducta ante todos los conflictos que han ocurrido allí. Bueno, más aún, no ningún sindicato, ninguna persona que esté fuera puede esperar o piense que va a recibir una respuesta positiva de Vance Thomas, ya que en el mismo departamento del trabajo, la agencia que él dirige, ha querido implantar la ley 66 en diferentes renglones a diferentes compañeros. Nosotros tenemos casos en la comisión, se le han sometido prácticas ilícitas y un sinnúmero de cosas por esta práctica a los propios empleados del departamento. Y él estuvo, como usted dice, él estuvo sentado en la mesa, él negoció esto y sabe qué aplica y qué no aplica. Y los funcionarios que están a cargo de las diferentes secretarías del departamento y los negociados quieren aplicarla a sus empleados la ley 66 y violando totalmente los acuerdos que existen en nuestro convenio colectivo. Si eso es en la casa, eso es en la casa. Por eso tenemos también su posición ante el Banco de Licencias, que lo creó en la negociación de la ley 66 con los sindicatos, y uno de los lugares donde mayores impedimentos ha tenido para la creación de este banco de licencias por enfermedad ha sido precisamente en el Departamento del Trabajo. Sí, porque como decía anteriormente, le da la potestad a una funcionaria para que realice este tipo de gestión, y lo hacen solamente ellos. No, aquí no se toma en consideración, ni se consultó conmigo, que trabajo allí, estoy presente, ni se consultó con ninguno de los oficiales de la Unión General de Trabajadores, y entonces nos los quieren aplicar a la manera de ellos, no sin llegar a acuerdos ninguno. Es como yo diga, yo lo establezco y yo lo voy a administrar, aunque es para ustedes y fue de ustedes, salió de ustedes, pero no nos interesa. Sí, y que el banco se crea con una aportación que hacen los trabajadores. El patrono ahí no aporta absolutamente nada. Pero lo están administrando y a su manera. Y nos dice, y entonces dicen que la ley 66 les provee a ellos las herramientas para administrarlo así, de esa manera, y que se nos prohíbe a nosotros que podamos intervenir. Interesante, por no decir la palabra que corresponde. Wilfredo, y ya casi para terminar, uno de los señalamientos que se hace en voz baja y en voz alta públicamente sobre el secretario del Trabajo, licenciado Vance Thomas, es que su conducta de silencio es la expresión de la búsqueda de una posición en la judicatura. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar 3 años y largos meses adicionales en el día a día con esta persona, ¿tiene el temperamento judicial? ¿Tiene las características que más o menos nuestra sociedad define para un juez, la persona del licenciado Vance Thomas, desde su opinión y desde su experiencia de trabajo con él? Mira, yo cuando me hablan de un juez, lo único que pienso es que sea una persona justa o imparcial, o sea, que no se cargue a un lado. Y lamentablemente, pues, es una persona que políticamente quizás lo ha hecho muy inteligente, porque
si yo pregunto qué cosas malas ha hecho el secretario, se me hace un poquito mencionarlas en cuanto a lo que es el público general. ¿Por qué? Porque el secretario ha estado ausente en todo momento. Lo único que se habló o que salía en los anuncios era diciendo sobre los 50.000 empleos y cómo había bajado el desempleo en esta isla. Pero que sea una persona capacitada para llegar a la judicatura es algo difícil de pensar con la experiencia que hemos tenido. Porque si no ha podido administrar una agencia, que no es que sea una agencia sencilla administrar, pero quizá conlleve unos retos, menos retos que la judicatura, como el Departamento del Trabajo, imagínense cuando llegue a la judicatura. Y en el caso tuyo, Agustín, ¿cuál es tu percepción? Yo de verdad que no sé qué criterio utilizaría él estando en la judicatura. ¿Qué criterios utilizaría para tomar decisiones de envergadura? Si al día de hoy en el departamento no ha podido, con la agencia le ha quedado grande, lamentablemente, y es una realidad, lamentablemente decirlo, ¿verdad? Le ha quedado grande, no sé cómo podía verse él tomando una decisión de envergadura ante una situación, ¿verdad? Grande en este país. Hay que pensarlo, meditarlo, y después que uno lo piense y lo medite, sentarse a pensarlo y meditarlo de nuevo. Bueno, ¿algún señalamiento adicional, algún mensaje que quieran dejar para sus compañeros y para todos los trabajadores que a esta hora nos prestan su audiencia? Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Primeramente a usted, por permitirme estar aquí. Nosotros seguiremos dando la batalla, y de la manera que sea vamos a seguir declarando lo que está sucediendo en el departamento, para que la gente sepa y vea que allí aquello ha sido una calamidad. Yo sé, esto se puede comparar con estas películas donde se veían los presos, que se tomaban unas acciones contra ellos y nadie escuchaba. Así nosotros estamos aislados, nos tienen aislados, nos tenemos, porque él se ha apoderado de aquello allí, y realmente pues inoperante no se ve, no sabemos dónde está y qué está haciendo el secretario del Trabajo. A los compañeros, vamos a seguir, estamos en pie de lucha, no nos rendiremos, y que cuenten con la unión, que estamos para ello. Pues muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias a usted. Este es el programa de ustedes. Cuantas veces sea necesario venir para hacer las denuncias que correspondan, el micrófono está abierto. Hoy Muchas estaremos gracias. disponibles. Gracias. Gracias y buenas tardes a los dos. Gracias. Pues en el programa de hoy también tenemos a una compañera invitada con un tema sumamente interesante, un tema que apasiona en su discusión, que lo escuchamos alternativamente en los medios de comunicación hablar sobre él, pero que nos parece que se hace necesario que profundicemos para conocerlo a cabalidad. Nos encontramos con la compañera Ginette García. La compañera Ginette García es abogada en la práctica laboral con nosotros aquí en la Unión General de Trabajadores, y ella se ha dedicado a estudiar un tanto el problema de la emigración. Sabemos que Puerto Rico, por lo menos en los últimos 5 años, ha perdido una cantidad significativa de su población. Eso es precisamente, Ginette, buenas tardes. Buenas tardes. Una de las razones que le ha permitido al secretario del Trabajo salir a la luz pública diciendo ha bajado la tasa de desempleo porque ha bajado también la tasa de participación, que es la otra parte que no se dice. La tasa de participación laboral, la gente o que está trabajando o que está activamente buscando trabajo. Pero en términos generales, ¿cómo definiríamos cuál sería el pie de entrada para empezar a comprender lo que para mí personalmente es el doloroso problema de la emigración?
¿verdad? De inicio es importante conocer cómo es que se sacan, ¿verdad?, las estadísticas de la emigración. Y normalmente lo que se hace es que se toma el número de flujo de personas que entran a Puerto Rico versus el número de personas que salen y que se establecen. Entonces de ahí se hace una operación matemática. Entonces ese número es el que determina si hay una mayor inmigración, que son los que vienen y se establecen, o una emigración, que son los que salen. Pero eso es la gente que entra a través de los diferentes puertos y aeropuertos que tiene el país. Sí. O sea, de ahí es que parte el número que se ofrece. Parte de ahí y parte, ¿verdad?, de muestras que se toman, estadísticas del censo y los community survey que se hacen cada 2 años dentro del periodo de 10 años del censo. Entonces de ahí es que se van haciendo esas observaciones de cuánto ha aumentado o ha disminuido, ¿verdad?, la tasa de migración en Puerto Rico en cuanto a la tasa de migración. Ahora, hay unos números que sí se saben, sobre todo el Departamento del Trabajo debe conocer bastante bien, porque el propio Departamento del Trabajo, ¿verdad?, teniendo el tema que traen los compañeros, tiene un programa para jornaleros, insertarlos en lugares de trabajo en Estados Unidos, de lo que son, ¿verdad?, fincas y trabajos jornales de agricultura. Entonces, es un programa que las compañías de Estados Unidos tienen dentro de ese programa, dicen cuántas ofertas tienen de empleo, y entonces se trabaja con personas de aquí, puertorriqueños, para enviarlos allá, que a veces hasta del propio departamento se le paga el pasaje a esa persona. Sí, pero esa migración es un tanto estacionaria, o sea, Sí. Va por estaciones, va por un periodo de tiempo definido el trabajador y se supone que regrese, pero hay una migración también de gente que permanece en el territorio hacia donde migran. Sí, Sí. hay una migración que permanece, que no es la migración, me estaba hablando directamente de ese programa como crítica, porque ese programa que tiene el Departamento del Trabajo atiende, ¿verdad?, las necesidades de fincas agrícolas u otro tipo de manufactura, que tal vez son problemáticas que tenemos aquí, que tienen nuestros agricultores aquí, que no le ofrecemos el mismo servicio de ofrecerles empleo a esos trabajadores. O sea, eso no está disponible, por ejemplo, para la zona cafetalera, no está disponible para la región sur en sus fincas de frutos menores. No, el Departamento del Trabajo no les recluta trabajadores y se los envía qué sé yo, con algún estímulo económico, con alguna subvención. Dentro de ese programa no hay otros incentivos de otros programas, pero ese programa de colocación no. A lo que te refieres con la migración, que es la que sale en la prensa, ¿verdad?, que la prensa reseña continuamente, es una migración que se viene dando desde el año 2000, particularmente. Las migraciones o los picos de migraciones se dan mayormente en años eleccionarios, siempre. Es algo bien curioso. Siempre puede ser que hayan poblaciones que siempre tengan flujos migratorios, ¿verdad?, constantes, pero se ha hecho una observación que durante años eleccionarios o el año preeleccionario esa migración aumenta, ¿verdad? Pues porque el propio año eleccionario crea una incertidumbre en los trabajos y en la situación, ¿no? Crea una incertidumbre, pero dicen que en años de elecciones es que cuando más chavos y más recursos y más empleos aparecen en el país. Hay una aparente contradicción entre lo uno y lo otro, ¿no? Claro, pero hay unos trabajos para unos, no para los otros. Entonces ahí es que está el problema, que para los que están salientes no está el trabajo, son para los que, ¿verdad?, entrarían dentro de esa plataforma de ese gobierno, ¿verdad?, que gane, de ese político que gane las elecciones. Interesante el dato. Sí, sí, ¿verdad? La migración en Puerto Rico siempre ha existido. Desde que Puerto Rico existe en el planeta Tierra, la migración es un proceso que se Por ha eso, dado. la emigración que comienza con la década del 2000 no es la primera migración del pueblo puertorriqueño. Recordamos la emigración primera de los puertorriqueños
no hacia los Estados Unidos, sino hacia Hawái. Luego, en la memoria tenemos la emigración de los años 50, pues de la última parte, después de la Segunda Guerra Mundial, de la última parte de la década del 40 y los primeros del 50. Yo soy hijo de migrantes de esa migración. ¿Qué diferencia o cómo se diferencia esta emigración del año que tenemos como punto de partida del año 2000 a esas otras emigraciones? Sí, se diferencia bastante, primero en el destino en que se ha movido, segundo el perfil, ¿verdad?, de ese puertorriqueño que está saliendo de Puerto Rico, principalmente, ¿verdad?, en la década del 50 y del 40, del 60, esas primeras, digamos, migraciones a Estados Unidos, aunque hubieron otras durante los 1850 y tal, hubieron otras migraciones a Estados Unidos, pero las del siglo pasado y esta, que son las que más se han comparado, porque son distintas a las anteriores, porque son migraciones de trabajadores, y eso es lo que las distingue y pueden ser puntos de comparación entre ellas. Es que esta migración que fue en los años 50 fue una migración articulada por el propio Estado, en el sentido de que el Estado promovía que nuestra población, nuestros compañeros, nuestros ciudadanos, nuestros familiares migraran a Estados Unidos a trabajar en el área este, mayormente concentrado en lo que era la ciudad de Nueva York, lo que era la ciudad de New Jersey, a trabajar dentro de lo que es la manufactura. ¿Por qué? Porque las necesidades en Puerto Rico en ese momento, las circunstancias en las que estaba sumergida Puerto Rico en ese momento, pues eran de una precariedad que tal vez no es muy diferente a la precariedad que pudiera haber ahora, pero las circunstancias sociales eran distintas, en el sentido pues que el nivel de analfabetismo era muy alto, el poder llevar, ¿verdad?, la comida a la mesa tal vez se dificultaba un poco porque había programas de alimentos que hoy tal vez están disponibles que antes no los habían, el acceso a la información también. Entonces habían unas diferencias dentro de lo que era el perfil de esa población que la distingue a la de ahora. ¿Por qué? Pues la migración de ahora primero se está concentrando en el sur de los Estados Unidos, mayormente en los estados del sur, como lo son la Florida, como lo es Texas, como lo es Georgia. Las Carolinas son destinos. Carolina del Norte, Carolina del Sur. Son destinos, pero no son los principales destinos en esta migración. Siempre ha sido destino porque la población de Puerto Rico se ha concentrado mayormente en el este. Sí hay población puertorriqueña en todos los estados de Estados Unidos, es algo que lo hemos abarcado, pero está mayormente concentrada en el área este, y ahora ha habido una concentración mucho más rápida, ese desarrollo de esa concentración en el sur de lo que se dio en el norte. De lo que se dio en el este. En el este, perdón, sí, de en los el este de los Estados Unidos. Un elemento es que antes se iba una persona de la familia, casi siempre el jefe de familia el que emigraba y el resto de la familia se quedaba acá. Sí, esa es una diferencia. Esa no es la realidad de este momento. No, la realidad en este momento es que se va el grupo familiar. Puede ser que de inicio se vaya una persona de ese grupo familiar, sea el padre o la madre, digamos, y luego a los 6 meses, cuando ya está establecido, se va el grupo completo. Se va el papá o mamá, el que haya quedado con los niños. Y esto se ve también, ¿verdad? Desde el 2005 ha sido bastante notorio. En las escuelas de Puerto Rico, en los niños en edad escolar, hay una disminución grande que dicen que es lo que ha abonado, ¿verdad?, al cierre de escuelas en algunas ocasiones. Eso en combinación con el elemento de que ahora la familia lo que quiere tener de apenas 1 o 2 niños y han tenido efecto. Otro elemento que fue correlativo a esa primera emigración o esa gran emigración de la década de 40, 50 y 60, que fueron los programas de control de la natalidad. Empezamos ya a ver los resultados de eso. Sí, eso es cierto. Lo que sí es importante recalcar es que esta migración hacia la Florida no es una migración nueva, sino es algo que se está dando, un fenómeno que se está dando desde el 90.
los años 90 es que se empieza a dar este fenómeno de muchas personas que se iban jubilando, de moverse a la Florida, a la ciudad de Orlando principalmente, y inclusive llegando a desplazar a New Jersey que era el segundo lugar de destino de los puertorriqueños, lo llegó a desplazar con casi medio millón en los 90. Sucedió mucho con el tema de las navieras, que muchos de los que fueron liquidados se establecieron, ¿verdad?, en la Florida como oportunidades de empleo dentro de lo que era, ¿verdad?, la misma industria. Hay algo que a mí siempre cuando menciona las personas retiradas que deciden irse a la Florida, hay algo que a mí siempre me ha parecido, o nunca me lo he podido explicar racionalmente, y es el hecho de dice, no, yo me voy allá a retirarme a la Florida. Yo puedo entender que un norteamericano de los estados del norte, más al norte, los mismos del este y de los otros puntos de los Estados Unidos, a la hora de su retiro puedan optar por la Florida como destino de lugar de retiro, un clima más benigno, relativamente accesibilidad a todos los servicios médicos que hay en ese país, y que los hay en la Florida y en la parte sur de los Estados Unidos, pero el costo de vida debe ser más caro allí. ¿Por qué entonces los retirados irse de aquí que tienen el clima, que tienen más o menos los servicios médicos, y ir a pagar más alta la vida? ¿Cómo explicamos eso, ese tipo de migración? Pues en percepción creemos ¿verdad?, que es más cara la vida allí, porque realmente muchos cuando viajamos a Orlando, viajamos, ¿verdad?, muchos de los puertorriqueños a ver los parques y tal, y entonces el turismo sí es bastante caro, pero realmente en muchos de los precios hay análisis que se han hecho comparativos, como la Florida es ahora el destino principal. Se ha hecho análisis comparativos de los precios entre Puerto Rico y lo que es la Florida, particularmente Orlando, y sí se ha podido demostrar que el costo de vida en muchos de los criterios que se evalúa es más económico en la Florida que en Puerto Rico. Por ejemplo, en Puerto Rico la comida es un 18% más cara, ¿verdad? La transportación en Puerto Rico es un 22% más cara que lo que es en Orlando. En las utilidades, un 75% más caras en Puerto Rico que Orlando, que yo creo que solamente con las utilidades, saber que tal vez del precio de la electricidad o del agua vas a pagar muchísimo menos, 75% menos de lo que pagas aquí en Puerto Rico, pues pudiera ser, ¿verdad?, un motivo para la persona mudarse. Ahora, ¿en qué Puerto Rico la ventaja? El único renglón en que Puerto Rico aventaja a la ciudad de Orlando y, ¿verdad?, la Florida, porque aplica más o menos el mismo principio, es en el plan médico, que Puerto Rico pues es un 43% más económico el plan médico que lo que es en Orlando. Claro, tenemos que tomar en cuenta la aplicación del Obamacare, que impone, ¿verdad?, a las aseguradoras unos beneficios mínimos que tiene que tener esa cubierta, que en Puerto Rico pues esa aplicación de Obamacare no fue en la totalidad de lo que disponía. Entonces si pudiéramos pensar que esto pudiera ser, ¿verdad?, un motivo, además de que ya es una comunidad que se está asentando, que está asentada, y es una comunidad reciente. No es igual que las comunidades que están establecidas en otros estados como Nueva York, Connecticut, New Jersey, que son comunidades puertorriqueñas que se establecieron, ¿verdad?, en la década del 50, en la década del 60. O sea que ese es el llamado de los que están. Bueno, vamos a recapitular en algo. Sí. Empecé el tema por las personas mayores que deciden irse a retirar allá, pero la prensa da cuenta de que no son precisamente las personas mayores las que se están moviendo. Sí, hay una proporción de los que se van que son personas mayores, pero ¿quiénes se están yendo en este momento de nuestro país? Sí, en su mayoría quienes se están yendo es la fuerza trabajadora del país.
Por eso es la preocupación, ¿verdad?, que tenemos nosotros los que estudiamos el tema, porque esto puede traer un descenso, bueno, ya ha traído un descenso poblacional, ¿verdad? Y pudiera afectar lo que son pues los retiros, lo que son las aportaciones, ¿verdad?, al seguro social, que afecta a los mismos envejecientes. Entonces eso hace que la población se envejezca, aunque la población, ¿verdad?, no es que se envejezca la población, es que el hecho de que estén migrando las personas en una edad productiva. Exacto, en esa etapa productiva envejece la población porque está en la etapa, en una edad productiva y reproductiva. Entonces no se está reproduciendo en Puerto Rico ni está siendo productiva en términos laborales en Puerto Rico. De hecho, en este momento viven más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico. Eso es así. En Puerto Rico ahora mismo tenemos una población de 3.6 millones en la isla y en Estados Unidos 4.9 millones. O sea que ya casi es la población casi la mitad de la que está en la isla. Población y media que está fuera de Puerto Rico, que no están aportando directamente, porque ese es otro elemento. O sea, el hecho de que esta migración sea una migración familiar, no es una migración individual como en otras décadas, hace que estos puertorriqueños no envíen remesas necesariamente. O sea, no hay una fuerza de remesa a los Estados Unidos, a Puerto Rico, de vuelta del trabajo que hacen en Estados Unidos. Sí, porque una de las características que tuvo la emigración de los 50 consistía en que se iba papá para allá y enviaba regularmente una aportación a la familia que se quedaba acá. Incluso recuerdo muchos casos de obreros migrantes que hacían ahorros durante el periodo en que estaban y venían, no gastaban ese dinero en los Estados Unidos, sino que lo traían aquí a Puerto Rico y lo gastaban en conjunto con su familia en lo que llegaba la próxima temporada de ir a recoger tal o cual fruto allá a los Estados Unidos. Es una realidad completamente distinta. No hay estadísticas precisas, me imagino, sobre... Porque hay países, por ejemplo México, Guatemala, una serie de países centroamericanos tienen una gran cantidad de su población en los Estados Unidos y las remesas que hacen en hacia sus países se cuenta como aquí nosotros valorizamos el turismo, lo que nos aporta el turismo, en cada uno de estos países valorizan lo que aportan las remesas de los que han emigrado. En nuestro caso esa realidad actualmente tiene poco impacto, menos impacto. Tiene poco impacto porque no hay un envío, no hay un recibo de remesas. Desde Puerto Rico sí hay un envío de remesas, pero son de otros grupos migratorios que hay en Puerto Rico que envían remesas a sus países, ¿verdad?, de origen, como República Dominicana, como es Haití, como es México, Colombia y tal. Pero de Puerto Rico recibir en remesas no es una cuanticidad o tal vez ni se ha estudiado, o sea, es algo que ni se cuestiona. Es un factor que nadie... No es tan impactante que haya que tomarlo estadísticamente para hacer comparaciones. Exactamente, y más que hay que considerar que la migración puertorriqueña es una circular. O sea, pues el asunto ¿verdad?, de contar con la ciudadanía de Estados Unidos hace que sea una migración un tanto circular, en cuanto estos grupos se establecen, ¿verdad?, en Estados Unidos, pero en algún momento, un periodo, se establecen en Puerto Rico y vuelven y retornan. No sabemos si esta migración, ¿verdad?, va a retornar, pero sí ha habido un tanto circular que tienen esa posibilidad de entrada y salida a Puerto Rico para atender sus propiedades que hayan dejado o cualquier otro asunto familiar que hayan dejado que es diferente a las oportunidades que tienen otros grupos migratorios. Lo que sí es que somos, ¿verdad?, una pequeña isla, pero somos el segundo grupo migratorio más grande en los Estados Unidos después de México, que México poblacionalmente es, ¿verdad?, y en términos de territorio le lleva a Puerto Rico una ventaja. Contigo, aparte de lo que le robaron, pero... Exacto, aparte de lo que le robaron, le lleva a Puerto Rico una ventaja enorme, pero somos el segundo grupo migratorio. Entonces, en términos políticos,
sí tenemos una influencia que pudiera aprovecharse en cierta medida ante las situaciones, ¿verdad?, que estamos pasando en Puerto Rico por lo que es, ¿verdad?, Promesa o la Junta de Control Fiscal, que nos diferencia a otros grupos migratorios, porque nosotros sí, ¿verdad?, como puertorriqueños, y la relación política que tenemos con Estados Unidos, pues, y tener impuesta la ciudadanía estadounidense, nos da a nosotros un poder de facilitar desde el exterior, desde la diáspora, políticas que favorezcan de alguna manera o que intervengan en políticas que sean nefastas para lo que es Puerto Rico. Y yo creo que es algo que tal vez como puertorriqueños no estamos tan conscientes de ello y no hemos aprovechado esa emigración de tenerla vinculada, porque la particularidad del grupo puertorriqueño, a diferencia de otros grupos, es que mantienen sus costumbres, mantienen una nacionalidad translocal, porque están fuera del territorio puertorriqueño, pero mantienen una identidad puertorriqueña. Entonces es algo que nosotros podemos, ¿verdad?, tomar de punto de partida para establecer programas de acercamiento de esa comunidad hacia nosotros para obtener respuestas de cómo atajar esa migración que nos va a afectar al 2050. O sea, vamos a terminar con menos de 3 millones de habitantes en Puerto Rico. Has hecho un planteamiento sobre la Junta de Control Fiscal y no puede dejar de saltar al pensamiento alguna idea que algún amigo llamará loca, y es la siguiente. Por efecto de residencia, los puertorriqueños que nos mantendremos aquí estaremos viviendo bajo la dictadura de la Junta de Control Fiscal, mientras que una parte significativa, mucho más grande, de la nación puertorriqueña, por efecto de residencia, queda exenta de vivir bajo esa dictadura y tendría en los Estados Unidos el potencial de, si se organizara allá políticamente, podría influenciar decisivamente sobre las medidas que se tomen aquí en Puerto Rico por esa junta. Y se me ocurre pensar en si alguna organización o alguien en Puerto Rico se ha propuesto a desarrollar algún tipo de trabajo que nos permita a nosotros, los que nos quedamos aquí, capitalizar a través de la acción política y de la acción social y de la acción cívica de esa parte de nuestra nación que vive en los Estados Unidos, hacer que las cosas aquí no sean tan duras, no sean tan difíciles. Pues yo no tengo conocimiento directo, así ahora a la mano, de que alguna organización seriamente, ¿verdad?, porque una cosa es que lo considere y lo dialogue con la diáspora, pero que seriamente articule un plan de trabajo con la diáspora. Pero sí ha habido, de la diáspora, sí ha habido, ¿verdad?, interés. Hay algunos movimientos de personas bastante jóvenes comentando y que se han articulado, ¿verdad?, protestas, algún tipo de manifestación en los Estados Unidos en contra de lo que es la Junta Fiscal, en contra de lo que es Promesa para Puerto Rico, pero no ha habido tal vez un trabajo político articulado, organizado, ¿verdad?, que yo tenga conocimiento y que me salte a la mente ahora, desde aquí, desde Puerto Rico, para poder, ¿verdad?, organizar a esa diáspora que bien podría determinar, digamos, no sé, llamando a sus representantes o llamando a sus senadores, quién va a ser, ¿verdad?, esos miembros de esa junta, o articular que esa ley se pueda derogar de alguna manera. O sea, estamos hablando de 4.6 millones de personas, sin contar tal vez con las segunda y tercera generaciones de la diáspora del 50, que serían ya estadounidenses tal vez propiamente, ¿verdad? Porque también hay un conflicto. No le digas así, por lo menos mi experiencia con esa segunda y tercera generación es que aunque te lo dicen en inglés o te lo escriban en inglés, siempre te hacen afirmación de que son puertorriqueños. Es algo sumamente interesante, pero es así. Y
Y sí han habido, que es bien interesante, estudios comparativos en cuanto a esa segunda y tercera generación de puertorriqueños versus la migración de ahora, cómo están posicionados. Y se ha evidenciado así a rasgos generales que esa segunda y tercera generación de puertorriqueños, a pesar de que sus padres o sus abuelos fueron a Estados Unidos en condiciones mucho más precarias del grupo migratorio de ahora, están mejor posicionados que el grupo migratorio de ahora. El grupo que llega, aun cuando ahora supuestamente un número significativo de los que migran son los jóvenes profesionales que se han preparado en el país y que no han encontrado acomodo para las destrezas en las que se pulieron en los centros de estudio. O sea, su realidad allá no es tan... No es tan favorable. De hecho, eso es un mito que ha creado la prensa, de que hay una fuga de cerebros. Porque, exacto, primero la prensa tiende a exaltar de alguna manera la emigración como salida a la crisis, a promoverla. Yo no diría que a promoverla como se promueve un champú o un jabón, pero no encontramos en la prensa un juicio crítico sobre esa emigración. La mayoría de los artículos que se publica en la prensa comercial del país son artículos solamente descriptivos, que lo que nos ofrecen son cifras, frías cifras que no nos hablan de la realidad vital, de la realidad existencial de la gente que emigra y de las condiciones en las que llega a los Estados Unidos, y cómo ya del 2000 al 2016 tenemos prácticamente 3 lustros de puertorriqueños que han emigrado. ¿Qué le ha significado esa emigración a esos primeros grupos que se fueron, que debieran ser los más asentados ya dentro de la sociedad norteamericana? De hecho, ese primer grupo y este segundo grupo, la interacción entre ellos es totalmente diferente, porque su socialización es un poco diferente, ¿verdad? Digamos que estamos hablando que este grupo es tal vez contemporáneo más hacia la tercera generación o la segunda generación de esos que emigraron en el 50. Entonces no hay una relación, digamos, tan afín, vinculante entre ellos, porque este nuevo grupo se distancia, digamos, de ese grupo. Es lo que han demostrado, ¿verdad? Un poco ¿verdad? Las investigaciones que se han hecho, que son muy recientes. Sí, nos diferencia un poco de los asiáticos, que ellos son muy colaboradores entre ellos, como grupo migratorio en Estados Unidos. Ellos se autoemplean y se ayudan en lo que es el proceso, ¿verdad? de establecimiento. Sí. Lo que sí, ¿verdad?, que yo quiero resaltar es que los profesionales que están migrando ahora, salvo las enfermeras y los maestros, son los profesionales que siempre han migrado. Es el tema de los médicos, que es uno que se trae mucho a la prensa. O sea, desde los 90, o antes de los 90, el 40% de los médicos educados en Puerto Rico migraba a Estados Unidos. O sea, nada que ver con la crisis. Nada que ver con la crisis, es un asunto de oferta académica, es un asunto de competitividad, en el sentido de que nuestras universidades de medicina no le ofrecen el espacio para que esos médicos puedan obtener residencia dentro de lo que son sus especialidades. Ellos optan por rotar o obtener especialidades en otras instituciones que le ofrecen, porque aquí, ¿verdad?, sabemos que tal vez para alguien entrar a un programa de especialidad entran 2 al año o 3 al año. Entonces, con una subpaga. Exacto, con una subpaga. Entonces, pues migran a hacer esas rotaciones en otros lugares y se establecen al final en ese lugar porque hay una oferta de trabajo luego de esa residencia. Además que los boards y los exámenes que deben aprobar son hechos y elaborados en los Estados Unidos. Exacto. Y estos profesionales que mencioné, las enfermeras y los maestros, la razón por la que sí ha habido un reclutamiento directo, que aquí se ha señalado en la prensa de que va a haber reclutamiento de enfermeras o de maestros, es porque debido a esta migración,
las escuelas necesitan para esos niños Maestros bilingües. maestros bilingües y necesitan en los hospitales pues una enfermera mínimo que hable el español, porque esta migración no habla inglés, o sea, no domina el idioma, que es algo que le dificulta y de hecho han demostrado las investigaciones del Pew Research que nosotros los puertorriqueños estamos en peores condiciones que otros grupos migratorios. Y ¿verdad? Parecería ¿verdad? Algo bien extraño, porque pues algunos pudieran pensar, bueno, pero tenemos la ciudadanía estadounidense, eso debe facilitar en algo. No, por lo menos no vivimos allí con la ansiedad y con la incertidumbre de que la migra nos toque en la puerta. Es quizás uno de los elementos diferenciables de otras migraciones, sobre todo las migraciones latinoamericanas ilegales. Exactamente. Y pues comparado con otros grupos, Puerto Rico está en una peor posición en términos de menores ingresos, la tasa de propiedad, de que son dueños de propiedades es más baja, son más propensos a ser pobres, ¿verdad? Aunque tengan niveles educativos más altos que otros hispanos, porque esta migración, en su mayoría, el 73% aproximadamente, completó el nivel de escuela superior. No así tanto niveles universitarios, pero sí el nivel de escuela superior. ¿Qué es lo que hace que tenga esos menores ingresos y esas menores oportunidades de empleo? Tal vez precisamente el hecho de tener y contar con la ciudadanía estadounidense. ¿Por qué? Porque hay unas leyes laborales que cobijan a los puertorriqueños, ¿verdad? Por tener esa ciudadanía estadounidense, y entonces nos impide de obtener trabajos menos diestros, que la paga es mucho menor, o una paga informal, digamos, pero también nos impide de acceder a trabajos que estaríamos en competitividad con ciudadanos estadounidenses más o menos en el mismo nivel, porque no tenemos el idioma inglés, el asunto del idioma. Entonces estamos ahí como un poco en el medio, y hasta se ha llegado, ¿verdad?, a señalar que el puertorriqueño que está migrando en Estados Unidos está en peores condiciones de las que estaba en Puerto Rico antes de migrar. Y porque nos regresan, hay una condición de orgullo, hay una condición de imposibilidad económica, porque yo, si me van mal las cosas en el barrio donde vivo, trato de mudarme al otro barrio. Sí, ha habido un retorno, pero no es significativo, porque como quiera el flujo sigue en aumento. También está el efecto, ¿verdad?, psicológico del migrante derrotado, no llegar derrotado a lo que es. Y también el sueño americano influye mucho, ¿verdad?, la venta que se ha hecho, o esa comercialización de que en Estados Unidos todo es más fácil, o sea, voy a tener mayor poder adquisitivo y tal, pues hace un poco que la persona prefiera batallar con esas circunstancias antes ¿verdad?, de hacer el retorno. Sí se han establecido en varias ciudades de la Florida, entiendo que en Orlando y en Tampa, programas de acogida, que ha sido iniciativa de los propios puertorriqueños que ya llevan años allí, programas de acogida a los puertorriqueños dentro de, ¿verdad?, de asociaciones que le dan pues clases de inglés, conversacional, los ayudan, ¿verdad?, en lo que es el proceso para establecerse. Aquí hubo hace un año o menos de un año una exposición ¿verdad?, de Orlando o de la Florida, en el centro de convenciones, me parece, hubo una actividad en qué es lo que necesitas para migrar, se hizo, pero yo creo que el reto que nosotros tenemos ante sí es ver cómo podemos hacer que estas personas permanezcan en Puerto Rico, porque se nos están yendo las manos trabajadoras de Puerto Rico, manos que podríamos aquí adiestrar, ¿verdad?, en distintas áreas, que son jóvenes, que nos están envejeciendo la población porque están en esa edad reproductiva. Es la clase trabajadora, no es la clase adinerada la que está migrando. Esa siempre ha migrado a estudiar fuera, esa siempre ha estado en no, y esa le va bien aquí. Y esa le va bien. Entonces el asunto es que mientras más desigualdad se genera en una población, realmente quien migra a mayor desigualdad es la clase trabajadora. Es la clase trabajadora, no son los profesionales.
porque los profesionales tienen mayores oportunidades cuando hay más desigualdad. Ahora, cuando hay mayor igualdad, que es lo que le pasa a los países suecos y Noruega, pues quienes migran son los profesionales y la gente más pudiente, porque a mayor desigualdad, mayor ingreso va a obtener esa persona. Ginette, nos van quedando pocos minutos del programa y yo tengo dos preguntas que no puedo dejar de hacer esta tarde. La primera tiene que ver, hemos hablado sobre la emigración, cómo están ahora, qué pasa ahora, qué sucede ahora, pero ¿qué le espera a nuestro país y qué le espera a nuestros puertorriqueños que han emigrado en el futuro? Ante tratando de hacer una extrapolación y a base de la experiencia, ¿qué nos espera a nosotros primero en el país? Cuando se nos ha ido la clase de trabajadoras, se nos están yendo los más jóvenes, los que tienen la posibilidad de aumentar nuestra población. ¿Qué podemos esperar o para qué debemos prepararnos en el país? Yo creo que no nos debemos preparar para la catástrofe. Sí, debemos, ¿verdad?, articular desde la base, desde nosotros como clase trabajadora, articularnos un proyecto fuera de lo que es, ¿verdad?, la clase gobernante o clase política, porque vemos que a ellos eso no les interesa, no han articulado un plan. Entonces, lo que nos espera si no hacemos nada es que para el 2050 la población sea menos de 3 millones de personas. Y de esos 3 millones tenemos que contar quiénes van a estar en esa tasa de participación, que no van a ser no va a ser la mayoría, porque esos 3 millones va a ser la clase, ¿verdad?, que se ha mantenido trabajando y que, ¿verdad?, serían en ese momento los jubilados. O sea que tenemos que articular un plan donde podamos sustituir a esas personas que en el 2050 van a ser los envejecientes para poder pagar y subsidiar todos los programas de gobierno, las escuelas, la educación, la salud que hay, porque de eso es que se nutre, o sea, de la clase trabajadora es que se nutren los programas y los servicios a la ciudadanía. Si no tenemos esa clase trabajadora, no va a poder haber ningún servicio que el gobierno pueda dar y va a ir en detrimento de lo que es la calidad de vida en Puerto Rico. Entonces, en cuanto a nuestros conciudadanos en los Estados Unidos, ¿verdad?, el tema es si podemos articular un plan o un proyecto que podamos convertirlo en una fuerza política hacia nosotros, ¿verdad? Ya que tenemos, ¿verdad?, en mi criterio impuesta la ciudadanía estadounidense, vamos a hacer el mismo juego que ellos hacen con nosotros, ¿verdad? Vamos a jugar el mismo juego. Ellos nos dieron eso, ellos nos las impusieron para utilizarnos para sus guerras y tal, pues nosotros vamos a utilizarlo como un arma contra ellos, darle un poco de su propia medicina y utilizarlo en los comicios para obtener proyectos y planes que favorezcan a lo que es, ¿verdad?, a Puerto Rico y la población que está dentro de Puerto Rico. En términos de si es desarrollar un plan político independiente de lo que es Estados Unidos, bueno, pues que se cabildeen los Estados Unidos para eso. O sea, que nosotros podamos ser una fuerza política donde los temas de Puerto Rico se atiendan con la urgencia y la importancia que tiene Puerto Rico para esos puertorriqueños. Lamentablemente se me quedó la segunda pregunta, te la haré fuera del aire. Le damos las buenas tardes y el agradecimiento a nuestra audiencia. Será hasta la próxima ocasión con Mundo Obrero, el país visto a través de los ojos de la clase trabajadora. Buenas tardes.